La palabra de Dios que hemos escuchado en este domingo número 12 de nuestro tiempo ordinario, podríamos sintetizarla en esta triple invitación por parte de Jesús, esta exigencia que Él da a sus discípulos: no tengan miedo. Lo escuchamos en 3 ocasiones en el Evangelio que nos presenta hoy la liturgia de la palabra. No tengan miedo. Es una advertencia que Jesús está haciendo en el Evangelio. Estamos en el capítulo número 10 del Evangelio de Mateo, llamado también la instrucción para la misión de sus discípulos. Y llama la atención que lo que Jesús les recomienda en esta misión de anunciar el mensaje de la salvación, en esta misión de llevar el mensaje de Cristo a sus hermanos, Él lo dirá más adelante: los envío como corderos en medio de lobos. Sin embargo, les pide confianza. No tengan miedo, Y hay que hoy decirlo fuerte en nuestro corazón, porque si nosotros miramos la palabra de Dios, si nos vamos así a toda la Biblia, las palabras o la expresión que más se repiten, ¿saben cuál es en toda la Biblia? Esta: no tengan miedo. Por ejemplo, si nos vamos al libro del Éxodo, cuando Moisés va a hablar en nombre del Señor ante el faraón, ¿qué le dice Moisés? ¿Pero qué voy a decir, Señor? ¿No? Y Dios le dice: no tengas miedo, yo voy contigo. Lo mismo sucede cuando Josué está a punto de entrar a la tierra prometida y mira que todos los enemigos vienen contra ellos, y Dios le dice: no tengas miedo. Los profetas también en tantas ocasiones, cuando se dan cuenta que su misión es más como una misión suicida, que los enemigos son más poderosos, que el pueblo no quiere escuchar, Dios les dice siempre: no tengan miedo. Es más, si nos vamos al inicio del Evangelio de Lucas, cuando es la Anunciación, ¿qué es lo que le dice el ángel a la Virgen María? No temas, porque el Señor está contigo. Si bien en nuestra experiencia descubrimos que el miedo está presente, ¿no? Todos tenemos miedo, todos hemos pasado por el miedo, porque el miedo al mismo tiempo nos va cuidando ante los peligros, ¿no? Nos da miedo, por ejemplo, caminar en una calle oscura que no conocemos y que posiblemente nos pueda salir algún animalito o algo, ¿no? Nos da miedo cuando nos vamos a enfrentar ante algo desconocido, claro, pero ese no es el miedo del que habla el Señor, porque son miedos que conforme vamos creciendo, por ejemplo, si le pregunta uno a los niños qué les da miedo, ¿qué van a decir? La oscuridad, los ruidos en la noche, lo que no conocemos, ¿no? Si le preguntas a los jóvenes ¿qué te da miedo? No ser feliz, que no me vaya bien en la universidad, en el trabajo. Si le preguntas a los padres de familia ¿qué les da miedo? Que mis hijos no estén bien, que mi matrimonio no marche bien. Son miedos que se van superando. Pero ¿de qué miedos nos habla el Señor en su palabra? Unos miedos, o el miedo que es más de tipo existencial. El miedo que nos paraliza, el miedo que nos lleva a creer que estamos solos y que el mal que está a nuestro alrededor va a acabar con nosotros. Hay un ejemplo que yo creo que todos nos puede ayudar mucho. ¿Se acuerdan cuando empezó esto de la pandemia? Y al principio era un miedo, pues un miedo de que no sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Y entonces de repente había quien no creía, había quien sí creía. Luego nos empezaron a decir: hay que cuidarnos, hay que hacer esto. Y entonces el miedo fue avanzando o se fue purificando. Pero hubo tantas personas que no volvieron a salir. Hubo tantas personas que se paralizaron porque dijeron: no, ya se acabó el mundo, se acabó la vida. ¿Dónde está Dios? ¿No? Ese es el miedo que paraliza. Y ese es el miedo del cual Dios quiere que nos libremos. Porque ante todo,
y cuando le vamos dando pie a caer en esos miedos, se convierten en una tentación que nos aparta de Dios. Ahora bien, si nosotros miramos el Evangelio, podríamos encontrar en las palabras de Jesús tres grandes miedos que acechan nuestra vida. El primero de ellos, miedo a sentir que no valgo nada, que estoy solo, que no le importo a nadie. ¿Y qué dice Jesús? Pone de ejemplo, dice, a las aves del cielo. Si esas aves que se venden, Dios cuida de ellas, ¿cuánto no hará por ti? Va a decir Jesús, que eres más valioso que todas las aves del cielo. Entonces, entender algo, tu vida es valiosa, tú eres valioso, tú eres importante, y no caer ante el miedo de creer que no valgo nada. El segundo de ellos, el miedo a lo oculto, a lo desconocido, ¿no? No, es que me da miedo esto que voy a iniciar, este nuevo trabajo, esta nueva etapa en mi vida, ¿no? Me da miedo y me paralizo. Dice Jesús, no, porque no hay nada oculto que Dios no sea capaz de iluminar. Pedir siempre a Dios iluminar lo que es confuso, lo que no entendemos, lo que no sabemos por qué sucede así en nuestra vida. Y finalmente, un miedo que es, yo creo, de los más grandes, el miedo a la muerte, el miedo a morir. Pero entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Dice él, no tengan miedo a lo que mata el cuerpo. Una enfermedad, la violencia, tantas cosas que pudieran parecer nos van a matar, ¿no? Dice Jesús, no teman a eso. ¿A qué sí deben temer? A lo que mate el espíritu, a lo que mate el alma. En otras palabras, ¿a qué debo temer? Solamente una cosa, apartarme de Dios, estar lejos de Él, porque entonces sí, eso es el inicio del fin. Hermanos, ¿cómo vamos a vencer el miedo? Sin duda y en primer lugar, con fe. Pedirle a Dios tener fe en que no estamos solos, repito, en que Dios está con nosotros, en que nuestra vida está en sus manos. Fíjense qué bonita la primera lectura tomada de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías está hablando desde la desesperación, Sus enemigos se burlan de él, quieren destruirlo. Parece que su vida y su misión ha sido un fracaso. Pero ¿qué dice el profeta Jeremías? El Señor es mi fuerte defensor. Con Él todo lo puedo. Él nunca me suelta. Hoy también nosotros pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de la fe, la gracia de la confianza, el saber que nuestra vida está en sus manos y que no nos dejemos paralizar por ningún miedo, porque el Señor nos ha dicho también en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que por intercesión de la Virgen María, Dios nos conceda todas estas gracias, así sea. Pónganse de pie.